Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión. Católico soy del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna. Buenas noches. El Señor les bendiga a ustedes y a sus familiares. Trataré en esta hora, 5 minutos, de narrarle lo que es difícil de narrar en ese tiempo. ¿Cómo me hice católico? Porque vengo de ser testigo de Jehová. Solamente tengo 8 años de estar aquí en la Santa Iglesia Católica. Ni ha sido fácil estar en ella, ni fue fácil llegar a ella. Pero ¿cuáles fueron mis argumentos después de tanto tiempo para hacerme católico? Vamos a ver. Comenzaré por lo siguiente. Cuando mi mamá murió, yo tenía 4 años y mi hermano tenía 5. Mi papá nos había abandonado. Entonces nos pasaron de La Guajira a Santa Marta, a la casa de mi abuela paterna. Allí llegamos. Mi abuela testiga de Jehová, toda la familia testiga de Jehová. Los únicos que veníamos diferentes eran mi hermano y yo. Sin embargo, mi abuela, conociendo las heridas que traíamos por el abandono de papá y mamá, nos comienza a hablar de la resurrección a mi hermano y a mí. A los 4 y 5 años. Para nosotros el tema de la resurrección fue fundamental, porque el tema de la resurrección nos hacía soñar con el momento en que volveríamos a ver a mamá. Pero no solamente mi abuela nos hablaba de la resurrección, nos hablaba de que había que trabajar por un rey, por un reino, y que como beneficio íbamos a experimentar la resurrección. De tal modo que nosotros, mi hermano y yo, nos pusimos bastante empeño en conocer las Escrituras, ser fiel a la asistencia a la organización del Reino de los Testigos de Jehová. Y aunque no nos gustaba, porque estábamos experimentando duelo, nos sometimos a muchas cosas, consciente y voluntariamente, porque nuestro objetivo era conocer el Rey, el reino, difundirlo, para beneficiarnos algún día con la resurrección. El cambio de vida fue drástico. En La Guajira vivíamos bien, pero al llegar a Santa Marta, la cosa era diferente. Había mucha pobreza. Pero hay un suceso que a mí me marcó en medio de la pobreza. Que mi abuela, en medio de esa circunstancia, me regala a los 8 años una Biblia a mí y una a mi hermano. No había muchas veces para comer, no había para vestirse, pero nos hizo el gran regalo de nuestras vidas, las Sagradas Escrituras. A mí me apasionaba la lectura, quería descubrir más sobre el Rey, sobre el reino. De tal modo que le dije a mi abuela, ubícame donde está la pasión de Cristo, quiero leerla. Y así fue. A mis 8 años leí la pasión de Cristo y lloré. La volví, la leí tropezadamente porque no leía bien y lloré nuevamente. ¿Por qué lloraba? Porque en mi cabeza no cabía que mi padre, que me había hecho, me hubiese abandonado. Mi madre hubiera partido y ahora estaba leyendo con mis ojos que Dios Padre había dado a su Hijo amado por mí. Ese día que leía la pasión de Cristo, yo lloraba porque me sentí amado por Dios Padre. Me sentí importante delante de Jesucristo. Y eso produjo en mí un sentimiento de entrega hacia ellos. De tal modo que 2 meses después hice una ofrenda. Ofrendé mi vida a Cristo y le dije, quiero servirte, expandir el reino y dar toda mi vida por ti. Pero con una condición, de que en algún momento tú me permitas ver la resurrección de mi mamá. Con ese sentimiento que yo tenía, mi abuela también me decía, a mi hermano y a mí, tienen que ser fieles al Rey y al reino, difundirlo. Y si les tocara morir por el reino, mueran, porque Cristo es el Dios de la vida, el Dios de la resurrección.
Y si ustedes llegan a morir defendiendo el reino, difundiéndolo, Él los resucitará. 8 años y eso nos daba vuelta en la cabeza. De tal modo que mi hermano y yo estábamos matriculados allá en lo que se llama la escuela del ministerio teocrático, que es una escuela donde se le enseña a uno desde niño. Y las inscripciones van desde los 5 años. Óyelo bien. La inscripción en la escuela del ministerio teocrático, que es donde te enseñan a predicar, comienza a los 5 años, donde se te enseña a pararte enfrente de un público, grande o pequeño, y comienzas a predicar en 5 minutos. 1 minuto para la introducción, 4 para el cuerpo y el texto, y 1 minuto para la conclusión. Desde niños. Y a eso se le suma que mi abuela nos llevaba a predicar de casa en casa, y lo hacíamos bien. Nos aprendíamos los textos y lo hacíamos con una motivación: la resurrección, el reino y la difusión del reino. Eso a mí me emocionó. Me fue gustando la predicación, de tal modo que yo comencé a soñar con tener puestos, privilegios allá. A los 18 años yo tenía claro qué quería hacer. Mártir. A mis 18 años yo no estaba decepcionado, ni me quería morir porque estuviera siendo infeliz. A los 18 años en mi corazón estaba el deseo del martirio. Quería morir por Cristo, difundiendo la fe y el reino de Dios. Pero yo tenía que lograr algo. Tenía que llegar a ser siervo ministerial, que acá es diácono, ser anciano, que acá es sacerdote, y en otras partes pastor. Me puse esa meta. Entonces a los 20 años llegué a ser siervo ministerial. Comencé a trabajar para ser anciano, y con eso me llegó el privilegio de ser conferenciante. Además de eso, era un precursor regular. ¿Qué es un precursor regular allá? Un misionero. Pero yo quería ser anciano para ser precursor especial, es decir, misionero de tiempo completo. Ese era mi objetivo, y para eso me di a la tarea de estudiar. Pero a los 18 años mi corazón se fracciona en 2 partes: por lo que quiero morir, que es el reino, por la doctrina. Y me tengo que fraccionar ahora lo que yo creo, por lo que quiero morir, por lo que tengo que leer. Porque para lograr mis metas tenía que estudiar más, tenía que profundizar. Y como ahora era conferenciante, tenía que estudiar más. Mi estudio personal, el estudio que dirige la organización a nivel mundial, y además de eso preparar conferencias. Mi abuela estaba orgullosa de mí y yo de ella, porque aquí les tengo que decir algo: mi abuela no sabe leer ni escribir, pero en ella vi el fervor por la oración, en ella vi el deseo ardiente por la predicación, porque se aprendió la Biblia de memoria, y de memoria predica de casa en casa. Tiene 84 años y todavía el que se atraviese le predica. Entonces yo comencé a tener una lucha interna, porque yo me había ofrendado a los 8 años. Quería a los 18 dar mi sangre por ese reino. Quería morir difundiendo la fe. Pero mi fe decía una cosa, me enseñaba una cosa, y la Biblia me comenzó a decir otra. ¿Cuál era mi crisis? La voy a resumir por el tiempo. Mi crisis fuerte era la Virgen María, la cruz, la transfiguración, la sucesión apostólica, la vida de oración y Pentecostés por el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo comienzo a tener crisis en mi interior, yo me dedico a estudiar, porque no me cabía en la cabeza que yo quería morir por algo que ahora no concordaba con las Escrituras. Por ejemplo, yo tenía que predicar contra la Virgen María, que fue una mujer llena del Espíritu momentáneamente, que después que parió a Jesús parió más, por lo tanto no siempre fue virgen.
Y si no siempre fue virgen, era pecadora, por lo tanto no fue asunta a los cielos. Además, si era pecadora no podía interceder, ni mucho menos si era pecadora podía ser madre de Dios. Y en fin, hay otros datos más ahí en el fondo. Pero eso era lo que yo tenía que predicar de casa en casa. Pero a mí el cariño por mi abuela me fue hablando, porque la ley natural me decía: yo amo a mi abuela. Dejé de decir la abuela para llamarle mamá, y con orgullo. Y mi abuela para mí no era cualquier mujer, sino una mujer especial. Y si mi abuela, que no sabía leer ni escribir y en medio de la pobreza me transmitió una fe, una convicción, un deseo por lo espiritual, ella no era cualquier mujer para mí. Debería serlo la madre del Dios que yo estoy anunciando de casa en casa. La lógica me indicó que no, que esa mujer también debería ser especial. Entonces yo dije, aquí hay algo que está fallando en la doctrina nuestra. Y dije, voy a investigar. Y comencé a investigar las Sagradas Escrituras. Tomé los 4 evangelios y comencé a investigar. Y me caigo en cuenta en algo. Todo el Antiguo Testamento se habla de Dios Espíritu. Todo el Antiguo Testamento habla de Dios Espíritu. Pero en los 4 evangelios, en la introducción, se habla de que la Virgen María parió después que el Espíritu Santo concibió en su seno a Jesús. Y comencé a investigar y descubrí lo siguiente: para que Dios Espíritu se hiciera visible, tenía que tomar carne, genes de un ser humano. Y no podría ser cualquier ser humano. Tenía que ser un ser humano especial, para una función especial, porque iba a cumplir la función redentora. Y entonces me di cuenta que cuando los escritores pusieron a María en los evangelios, de diferentes formas querían resaltar que Dios Espíritu tomó toda la esencia de ella humana para hacerse visible. Es decir, que sin el sí de ella, sin la donación de sus genes, de su ser, de su sangre, Cristo no se hubiera hecho visible. Por lo tanto, me di cuenta que esto era doctrina católica. Ahí descubrí el término de la encarnación, porque allá no se habla de encarnación. Cuando descubrí que esto era encarnación y que la Santa Iglesia Católica la llamaba así y resaltaba a María no porque ella fuera Dios, sino porque ella donó el 100% de la humanidad de Dios. Yo dije, esto es doctrina católica. Y las Sagradas Escrituras y la historia lo confirman. Yo quise investigar un poco más, entonces descubrí algo. La Virgen María estuvo al pie de la cruz. Parece un dato sencillo, pero es profundo, porque la ley judía decía que nadie podía estar al pie de la cruz porque se contaminaba. Es decir, María, para poder estar delante de Jesús, tuvo que haber argumentado fuertemente a los soldados romanos, que eran rudos. O sea que María Santísima no era una boba, una peladita así quietecita, tímida. Era una mujer de carácter fuerte, era una mujer de argumentos precisos, y tuvo que utilizarlos para convencerlos a los soldados romanos para poder estar al pie de la cruz. Y eso es un hecho de valentía. Cuando descubrí esto, yo dije, eso lo piensa la Iglesia Católica, pero no hace parte de mi doctrina. Yo dije, estamos mal. Pero me picó la curiosidad por María. Yo dije, yo no tengo nada con ella, yo también estoy mal. Pero bueno, se me cruzaba la idea de la Iglesia Católica, pero yo no quería. Entonces decidí investigar más. Dejé el tema de María porque me dio miedo. Sabía que mi doctrina estaba mala. Y sabía que lo que decían los evangelios, en el fondo sabía que era cierto. Pero no quería nada con la Iglesia Católica.
Sigo investigando porque yo tenía la meta de ser precursor especial, es decir, misionero de tiempo completo. Voy a investigar la espiritualidad paulina de Pablo. Yo quería saber más de Pablo porque Pablo era misionero del siglo I y yo quería tomar la esencia de ese misionero. Entonces comencé a estudiar las cartas paulinas y descubro en primera carta a los Corintios 1:18 lo siguiente. Lo va a decir Pablo, pero siendo Pablo. Pero antes de ser Pablo, él se llamó Saulo. Y como Saulo tenía creencias judías, Saulo, como buen judío, creía que todo el que moría en la cruz era maldito. Y está registrado en el Antiguo Testamento que así era. En todo el Antiguo Testamento se narra que todo el que muriera fuera de la ciudad amurallada, colgado en una cruz, era maldito. Y eso lo creía Pablo. Y por eso Pablo atacaba a los cristianos del siglo I, porque no le cabía en la cabeza de que ese Jesús fuera Dios y murió como un maldito. Pero una vez tiene el encuentro con el Señor, ya él cambia de parecer. Ya el suceso de la cruz no es signo de maldición para él, ya es otra cosa. Y miren lo que dice la primera carta a los Corintios 1:18. Él lo escribe. O sea, cambió de parecer. Dice Pablo: pues la predicación de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, dice Pablo, es poder de Dios. ¿Qué dice la primera parte del texto? Que la predicación de la cruz es locura para los que se pierden. O sea, los que creen que la cruz es idolatría, maldición, perdición, están perdidos. Y yo dije, nosotros estamos perdidos, porque nosotros predicamos y atacamos a los católicos, porque se persignan y le decimos, te estás maldiciendo, por eso es que te va mal. Y eso lo predicaba de casa en casa. Y los católicos, después que le presentaba los argumentos, entraban en crisis, duda, porque le mostraba textos bíblicos. Pero cuando leí eso de Pablo, que Pablo creía que para ellos del siglo I era poder de Dios, yo me miré el pecho y dije, yo nunca he tenido una cruz, porque he creído que es maldición. Pero Pablo, cercano a Jesús, a los apóstoles, creía que era. Yo dije, la doctrina está mala. Ya va el asunto de María, y ahora la cruz, estamos mal también. Pero yo seguí investigando y me fui a Gálatas, y en Gálatas descubro un texto fuerte. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 5 y 6, va a hablar sobre el suceso de la cruz y va a decir: Dios me libre de gloriarme en otra cosa que no sea. ¿Y qué es gloriarse? Si no es sentirse orgulloso, alegre, exhibir. Yo dije, yo no tengo ni cruz ni la exhibo. Nosotros estamos mal. Pablo se sentía orgulloso del suceso de la cruz, porque para él era poder de Dios, pero para nosotros maldición. Yo dije, estamos mal. Me comencé a sentir feo en mi interior. Yo dije, la Iglesia Católica sí tiene cruz, porque allá uno estudia mucho la doctrina católica para poder atacarla. Y entonces decía yo, nosotros estamos mal. La Biblia dice una cosa, la doctrina de nosotros otra. Pero a mí no me interesa hacerme católico, yo sigo investigando. Y entonces comencé a investigar la transfiguración por algo, porque yo tenía crisis con mi vida de oración. Yo decía, la oración de nosotros es como mecánica, muy mental, muy estructurada, es aburridora. Yo quería tener una experiencia así ahora, carismática, fuerte, de tú a tú, de corazón a corazón, sin tanto parapetos. Yo quería sentirme cerca del Dios que yo predicaba. Y entonces la crisis de la oración me la aumentó una situación que tuve. Un día llegué a predicar a una casa y había una muchacha que tenía un bebé enfermo. Y me dijo, tú que predicas el evangelio, te pido que ores por mi hija que está enferma. Pero allá tú aprendes algo, que solamente debes orar por ti,
y la organización, por más nadie. Pero a mí el evangelio me torturaba, porque yo veía que el Señor mandó de 2 en 2 a hacer discípulos, a curar, a hacer cosas, portentos. ¿Y por qué la organización no lo hacía? Yo me preguntaba, ¿será acaso el mismo Cristo? Eso me daba vuelta en la cabeza, porque la Biblia dice una cosa y la organización dice otra. Entonces yo no oré, pero a mí me consumían las ganas de orar por esa niña. No fui capaz, porque yo era obediente a mi doctrina. Pero entonces cuando me fui la semana siguiente regresé, la niña había muerto. La culpa comenzó a consumirme. Me comencé a cuestionar qué tipo de Cristo estaba predicando yo, qué tipo de Dios estaba predicando yo. Que una persona estaba enferma, me pidió por su hija y no me atreví a orar porque mi organización me lo prohibía. Y yo por fidelidad a ella lo hice, pero quedé en crisis. Entonces yo dije, yo voy a investigar la figura de Pedro. Porque allá se mira a Pedro simplemente como un apóstol, más nada. Allá no se cree en la sucesión apostólica, porque si se creyera en la sucesión apostólica, habría que hacerse católico. Entonces allá se elimina a Pedro, se elimina de muchas formas. Entonces yo voy a investigar porque yo tengo una crisis de oración. Y entonces me voy a meter en la transfiguración. Comienzo a detallar la transfiguración, porque en la transfiguración está el Señor arriba con ellos orando. En el monte Tabor están emocionados, están metidos en la oración. Entonces yo voy a ver la oración, porque a mi oración le falta algo, o todo, dije yo. Cuando comienzo a investigar la transfiguración, descubro lo siguiente: el Señor se muestra glorificado. Sale Elías y Moisés, pero ¿quiénes están allí? Santiago, Pedro y Juan. Y cuando comienzo a detallar el suceso de la transfiguración, me doy cuenta que el Señor está hablando de que va a morir. Y para que eso no entristeciera tanto a los apóstoles, se muestra glorioso. ¿Para qué? Eso tenía un fondo. Comencé a investigar. Y en ese texto ahí se habla no de Simón, sino de Pedro. Y el Señor antes había dicho: Pedro, tú eres Pedro y sobre ti edificaré. Entonces, ¿a quién se le estaba mostrando el Señor glorioso? A Pedro. Y Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica. Entonces, cuando descubro esto, es que el Señor se estaba mostrando glorioso al papa. Yo dije, eso tiene que ver con la Iglesia Católica. Pero a mí no me interesa la Iglesia Católica. Voy a investigar entonces a Santiago, porque de pronto Santiago me arroja alguna luz. Investigué a Santiago y descubrí que en la historia se está documentado que Santiago fue el primer obispo de Jerusalén. O sea, el Señor se mostró glorioso al Papa y al obispo. Yo dije, eso tiene que ver por la terminología con la Iglesia Católica. Pero yo no quería nada entonces ni con Santiago ni con Pedro. Voy a ver a Juan para ver qué me dice sobre la oración. Y comencé a investigar a Juan. Y Juan tiene un detalle, que no solamente es apóstol, sino que también se le conoce como discípulo amado. Y esto es abierto para todo aquel que se reconozca cristiano pero mariano. Yo en mi madre, esto tiene que ver con la Iglesia Católica. O sea, ¿a quién se le reveló el Señor? Al Papa, los obispos y a los fieles. Y el término fieles es, y también se llaman laicos. Cuando yo leí esto, ya mi crisis aumentó, porque tenía problemas con María, la cruz, y ahora que el Señor se mostró transfigurado, glorioso, a la iglesia. Miro mi doctrina y no tiene nada que ver con eso, y estamos mal.
Pero bueno, yo era egoísta en mis metas. Tenía el corazón dividido, pero yo dije, voy a investigar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo revelará toda la verdad. Voy a investigarlo. Y allá se cree que el Espíritu Santo hace recordar lo que se ha aprendido. Y la lógica natural me hizo preguntarme, y en el caso de los campesinos que no saben leer ni escribir, al igual que mi abuela, que nunca han leído las Sagradas Escrituras porque están encerrados en las montañas, ¿cómo actúa la ley moral en ellos? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la gente que no ha estudiado? ¿Qué les ayuda a recordar? Porque si es así, el Espíritu Santo no alcanza a todos. Y el texto dice que el Espíritu Santo sería derramado sobre todos. Entonces comencé a investigar el Espíritu Santo, comencé a corretearlo y descubrí en Hechos capítulo 1 y 2 lo siguiente. En el capítulo 1 viene como continuación de los sucesos que finalizan los evangelios. María al pie de la cruz, todo el mundo se va, el Señor resucita, los apóstoles suben y bajan. El estado de ánimo lo reconocen en la fracción del pan, camino de Emaús, ¿recuerdan? Pero el estado de ánimo está así. Entonces se introduce en Hechos, el capítulo 1, que María y algunas mujeres suben con los apóstoles a un segundo piso. Y allí comienzan a orar. Y caen en la cuenta que los que el Señor había escogido eran ¿cuántos? ¿Y cuántos había en el momento? 11. Es decir, que faltaba uno. Y ellos estaban esperando la promesa que el Señor había hecho de que el Espíritu Santo descendería. Pero estaban incompletos. Entonces vuelven a la oración y escogen a alguien llamado Matías. Y ojo, ¿cuándo ocurre Pentecostés? Cuando se completó lo que estaba incompleto. ¿Y quién lo ayudó a completar? María y algunas mujeres. Entonces me pregunté, ¿dónde nació la iglesia? Al pie de María, por su insinuación en la oración, por su observación, como en el milagro, en el primer milagro del Señor. Yo dije, me vuelvo a encontrar con ella. O sea, la iglesia nació al pie de María y la mía no tiene nada con María. ¿Dónde nacimos nosotros? Me pregunté. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con la Biblia. Ya ahí yo dije, yo tengo que irme de aquí. Yo tengo que hacerme católico. Y habían otra cantidad de cosas que por el tiempo no puedo decir. Pero todo me estaba indicando que debería hacerme católico. Pero yo tenía sueños. Yo tenía sueños. De hecho, me dediqué a trabajar mediodía para sostenerme en el ministerio de la predicación. Tenía mis sueños. Entonces ocurre algo importante. A mí me dan una conferencia que se llama, no sé si todavía existirá, La verdad sobre la virginidad de María. Y con esa conferencia yo tenía que desvirtuar los 4 dogmas marianos. Y lo tenía que hacer durante cierto tiempo en muchas congregaciones de aquí de Barranquilla. Entonces yo preparé mi conferencia. Llego a los 26 años, soy conferenciante, me llega el nombramiento de anciano. Ese año, a mis 26 años, ya era siervo ministerial, precursor regular, y me llega el nombramiento de anciano privadamente. Ya me dicen, eres anciano. Comienzo a ejercitarme en el pastoreo. Pero cuando llega el nombramiento que viene de Brooklyn, Nueva York, a uno le dan un tiempo donde se ejercita en el pastoreo. Aprende uno a acercarse a los hermanos y a motivarlos. Entonces ocurre una cosa importante. Una semana. Yo esa semana voy a ser nombrado públicamente el domingo como anciano. Mi meta. Pero tenía el corazón dividido. El sábado debo dar por primera vez la conferencia para desvirtuar los 4 dogmas marianos. Tú sabes cuáles son, ¿verdad? Si no, investígalos. Y entonces
El martes fue una semana crítica. Salgo a predicar de casa en casa con un niño, y la primera casa en la que me toca predicar, me sale un muchacho que está consumiendo droga y me empuja y me dice: ¿cuál es la vaina tuya con la Virgen María? Yo le dije: no tengo ningún problema. Como yo sabía que él estaba trabado, yo dije: yo lo acabo a punta de textos bíblicos y argumentos. Aunque les confieso, ya en mi corazón había miedo por la cruz, por María, por el Espíritu Santo, por la Iglesia Católica, por la transfiguración, sucesión apostólica y por otros temas de la Iglesia Católica. Ya yo tenía miedo. Sin embargo, me llené de valentía y comencé a acribillar a ese hombre a punta de textos bíblicos. Pero él me dice: te voy a mostrar algo. Y me saca lo que tanto quería yo: la Biblia de Jerusalén. ¿Saben qué es la Biblia de Jerusalén? O sea, lo más fiel, lo más cercano a los manuscritos originales. Y la Biblia de Jerusalén tiene notas que te aclaran términos. Por lo tanto, te dan iluminación espiritual sobre la fe. Entonces, cuando yo vi que él me sacó la Biblia de Jerusalén, me emocioné. Porque todo testigo de Jehová sabe que es la Biblia de Jerusalén y además que es de la Iglesia Católica. Pero ahí comenzamos a combatir sobre argumentos y él me cita el texto que yo voy a utilizar para mi conferencia para desvirtuar los 4 dogmas marianos. Y el texto es el siguiente, el que tal vez te has dicho a ti en la cara tuya, en tu puerta. Estando Jesús predicando con un grupo de personas, le dicen: oye, mira, ya viene tu madre. ¿Conoces ese texto, verdad? Ese es para desvirtuar los 4 dogmas marianos con ese solo texto. Un peligro un testigo de Jehová en la casa de uno sin que uno sepa doctrina católica. Entonces, cuando él me saca ese texto, yo dije: lo acribillo. Pero él me dice: espérate ahí, mira lo que dice la Biblia de Jerusalén. En la nota a pie de página, donde dice: ahí está tu madre y tus hermanos, aparece un asterisco donde me explica el término anepsios y adelfos. Y de ñapa habla de los padres apostólicos. Ellos creen que ese término anepsios y adelfos hace referencia a parientes. Lo dice la Biblia de Jerusalén. Yo lo acogí, quedé confundido, no lo podía creer, porque eso confirmaba que lo que yo estaba sintiendo en mi interior era verdad. Y si el texto dice que eran parientes, primos, eso significa que la virginidad de María era perpetua, que entonces su vida estuvo llena de gracia. Y si estuvo llena de gracia, pudo ser asunta. Y una persona llena de gracia puede interceder ante los seres humanos. O sea, ese texto me estaba dando la cachetada espiritual. Y yo dije: me voy. Me fui para mi casa. Desde ese día dejé de predicar como testigo de Jehová. Y yo dije: me tengo que retirar. Porque ese día me descubrí predicando contra la Iglesia Católica. Me descubrí predicando en contra de todo lo que dice la Biblia. Y entonces me expulsaron como apóstata. Y que porque yo tenía pensamientos católicos. Y yo decía: Jehová me libre de esa vaina. Así decía yo: Jehová me libre de esa vaina de llegar a ser yo católico. Porque yo no quería ser católico, a pesar de tener argumentos bíblicos, por lo que uno ve del antitestimonio. A veces uno cree que el testimonio no dice nada, pero hay gente, incluso mi abuela, que por el antitestimonio no se ha hecho católica. Ya mi hermano se hizo católico, pero le costó trabajo por lo que ve. Así que en esta parte uno debe replantearse: ¿qué ven de mí? ¿Qué ven de mí? Porque aún si uno no tuviera algún sacramento o no viviera de acuerdo a lo que dice la iglesia, uno debe esforzarse por hacer o amar tal cual como el Señor manda. Esforzarse,
porque al fin y al cabo el Señor nos juzgará en el amor y en el intento de la fidelidad. Entonces, una vez que me expulsan, eso no es cualquier cosa, porque me están botando como un perro maldito de la congregación. Y para ese término, a mí me aplicaron el término anatema, que es maldito. Me expulsaron como un maldito. Y esa expulsión significó mucho para mí. Enterrarme de cabeza emocionalmente. Volvieron las heridas de papá y mamá. Se abrió porque ahora perdí a mi abuela, que me echó de la casa y me prohibió asistir a su casa. Solamente hasta la actualidad puedo estar 5 minutos en la terraza de su casa. No me deja entrar. Así es de seria la cosa. Entonces fui expulsado. Me sentía culpable de haber dañado la fe de muchos. Allá hay muchos católicos que yo llevé hacia allá. Supuestamente eran grandes católicos. Habían proclamadores que ahora son católicos. Ministro de la comunión, ahí hay uno que se hizo católico. O sea, yo me pregunto qué era lo que él creía de Jesús de Eucaristía. Y es siervo ministerial, diácono allá. Yo lo saqué con mis argumentos en contra de la iglesia, lo sacaba. Me era fácil, porque el testigo de Jehová va a escuela, se forma para atacar específicamente esta doctrina. Y parece algo bonito. Yo los atiendo porque me parecen buenas personas. Saben, prepárate, porque uno lleva un registro de las visitas. Y uno sabe que habló contigo hace un mes. Y pasará un año y uno lleva un registro de lo que ha conversado contigo. Tú crees que no está haciendo efecto, pero mi predicación te va dañando tu fe. No parece, pero se puede hacer una lectura y tú sabes quién va cayendo poco a poco. Cuando me expulsaron, yo comencé a vivir feo. Había perdido a mi abuela, me echó, perdí a mis amigos, trabajaba a medio tiempo y también me echaron porque trabajaba en una empresa que es de los testigos de Jehová. Y como me habían votado por pensar como católico, quedé terriblemente. Me fui de cabeza. Y es aquí donde viene una parte donde el Señor, pienso yo, le dio la gana de meterme de cabeza para enseñarme, para humillarme y conocer o aceptar su iglesia. Miren, yo tenía argumentos para hacerme católico. Muchas veces se me pasó por la cabeza hacerlo. Pero les digo, el adoctrinamiento allá es fuerte contra la iglesia católica. Y un testigo de Jehová, si deja de ser testigo de Jehová, nunca, o más bien del 1 al 100, el 99%, es difícil que se meta a otra denominación por el adoctrinamiento que tiene. Prefieren no orar más nunca. De hecho, yo viví eso. Yo dejé de orar. No quise hacerme católico por argumentos bíblicos. Pero ahora el Señor me va a pasar por un camino doloroso para mí, pero me va a iluminar allí. Porque pasado unos años después de ser expulsado, ¿saben qué día me expulsaron? 16 de julio, día de la Virgen del Carmen. Y ya yo tenía una espinita con ella. Mi abuela me pegó 2 veces una palera porque me encontró una estampita de la Virgen del Carmen. Me pegó varias veces porque a mí me causaba curiosidad esa estampita. Me expulsan. Ahora, porque el ser humano tiene que conocerse. Cristiano que no se conoce hacia adentro tropieza, sufre. Y lo digo porque a mí me costó. ¿Recuerdan la herida de mi mamá y mi papá? Se volvió a abrir con ausencia de mi mamá y mis hermanos. Voy por la vida con esa herida abierta y conozco a una señora de 63 años y su esposo de 65, con unos hijos que me acogen y me brindan afecto. Llegué a ser amigos de ellos íntimamente. Les llegué a tener cariño como padres.
Pero ellos tenían un detallito: practicaban el ocultismo, es decir, tenían tratos con Satanás y sus demonios. A mí al principio no me llamó la atención, pero la curiosidad va picando. Y más cuando estás buscando afecto, aprobación, el ser humano está expuesto a cometer errores. Cuando el ser humano anda en busca de afecto, de aprobación, de reconocimiento, comete los grandes errores. Y a mí me pasó, pero gracias a eso descubrí la iglesia. Me pasa lo siguiente: comienzo a ver que a esa casa llegan muchas personas. Comencé a ver efecto del trabajo del ocultismo. Y yo le dije: fulana, yo quiero que tú me enseñes. Le insistí hasta que ella me enseñó lo primero. Miren, en el ocultismo uno descubre totalmente la doctrina católica. Hay muchas cosas que no me están permitidas decirlas por mi directora espiritual, pero allá tú descubres la iglesia católica de par en par, porque quien está metido en el ocultismo sí sabe que es un sacerdote, sí sabe que son los sacramentos. Es más, cuando yo comencé a estudiar el catecismo de la iglesia católica, yo decía: esto es esto es aquello. Ya yo sabía esto, pero porque lo aprendí en el ocultismo. Lo primero que aprendí de entrada es que el ser humano tiene alma, y la doctrina protestante lo niega. Para el testigo de Jehová no existe alma, y si no existe alma, no existen las facultades internas del alma, que son inteligencia, razón y voluntad. Y allá, según Eclesiastés 9, 5 y 10, el hombre muere y hasta ahí llega. Solamente resucitará si a Jesús le parece bien levantarlo por allá, quién sabe cuándo. Entonces, cuando llego al ocultismo y descubro que el ser humano tiene alma, y que el alma puede ir ya sea al infierno, purgatorio o el cielo, yo dije: mi madre, esta vaina es católica. Esto que se cree en el ocultismo es lo que la iglesia católica cree, de que hay cielo, purgatorio y infierno. Y allá se cree fervorosamente en esto. Se sabe quién va para el cielo, quién va para el purgatorio y quién merece el infierno. Yo me dije: terrible, la iglesia católica cree eso. Y eso es necesario para trabajar el ocultismo. Entonces, después que aprendí eso, aprendí a hacer rezos para aseguranzas. Y una aseguranza se invoca un espíritu del que no puedo decir el nombre porque me está prohibido, porque eso sería atribuirle honor a él. Más bien te voy a decir que una aseguranza, después que tú la preparas, queda anulada, es decir, sin potestad, sin autoridad para tener algún efecto sobre esa alma o sus sentidos, cuando el sacerdote da en la Eucaristía la bendición solemne. Cuando yo escuché esto en la práctica, que una aseguranza por muchos espíritus que se invocaran para que cuidara el alma de la persona no podía funcionar, quedaba sin fuerza, porque un sacerdote en la Eucaristía al finalizar bendecía y todo quedaba anulado. Eso me hizo pensar que el sacerdote de la iglesia católica no es cualquier persona. Y que la bendición solemne, ¿cómo es? ¿Te han visto cómo hace el sacerdote al final? ¿Cómo hace? Sí, pero no solamente eso, lo hace tal vez con un fervor, hasta se inclina y pide la bendición de la Trinidad, el poder de la cruz sobre la asamblea. Y cuando eso pasa, por mucho que lleves $1 preparado, una aseguranza aquí o amarrada por acá, ya no sirve. Cuando vi eso, yo dije: el sacerdote de la iglesia católica no es cualquier persona. Otro detalle, ellos usan un trapito aquí. ¿Se llama cómo? Y que eso es la autoridad que tiene el sacerdote.
para confesar y absolver pecados. Y que cuando se absuelve y se confiesa y se absuelve con la bendición del Padre, pidiendo la potestad, la autoridad de la iglesia sobre esa persona, el alma queda limpia. Por eso allá se niega alma y confesión de pecados. ¿Cómo está Satanás metido en la doctrina que hace perder el alma? Entonces, cuando vi la confesión, que la confesión tiene la facultad porque el sacerdote la recibe del Señor y la iglesia mediante sucesión apostólica, el sacerdote no es cualquier persona. Pensaba en Pablo, el poder de la cruz. Me comenzó a dar ahora sí miedo hablar de la iglesia católica, pero como yo no quería ser católico, a mí eso no me importaba. Pero aprendí algo. Solamente, ojo, hay una mujer que tiene la facultad de mirar el corazón en lo íntimo, aparte del Espíritu Santo, ver en el hombre lo que encierra. La Virgen María, mediante una profesión de un profeta que le dijo: tu corazón será traspasado. Ahí lo aprendí, que en el ocultismo saben que Satanás no tiene ninguno de sus demonios la facultad de penetrar el pensamiento del hombre ni el interior, solo ve acciones. Por ejemplo, una mujer va donde el ocultista y quiero que me digas si mi esposo anda con alguien. Él ve actuaciones y ve que él es todo perro, todo bandido, y sí, anda con una mujer así asao, pero no puede entrar en el fondo. Porque en el fondo el alma es el lugar donde habita la gracia, y Satanás no puede entrar al lugar donde está la gracia, excepto que la persona abra su alma de par en par y la ofrezca a Satanás. Ahí sí hay una posesión diabólica. Entonces a mí me comenzó a dar miedo la iglesia católica por todos lados. Y entonces aprendí algo. Descubrí los sacramentales. Tal vez a uno no le gusta el sacramental porque ¿qué tal cargar una cruz e idolatría? Pero miren, el sacramental tiene un efecto, por decirlo así, de intervención divina. Por ejemplo, cuando uno está haciendo trabajos y la cosa está dura, a la persona se le dice: ve a tu donde el sacerdote y dile que te dé agua bendita. La persona va emocionada donde el padre: bendígame el agua. El padre sabe para qué es. Y la persona se regresa emocionada con su agua bendita. Y la persona, como es astuta, le dice: ven mañana que le tengo que hacer algunas cosas. Nunca se le hace nada a esa agua. Tal como la persona la trae, al día siguiente se le entrega. Y 3 días después vienes para ver cómo te ha ido. Y la persona llega emocionada a su casa, esparciendo en forma de cruz el agua bendita. Ajá, ¿cómo te fue? Súper. Ya no se siente ningún ruido. Ya no se sienten voces. ¿Por qué fue? Porque la persona que practica ocultismo le hizo algo al agua. Nunca se le hace. Nunca se le hace. Miren el efecto de un sacramental como el agua bendita. No se toca y la persona boba va creyendo que el que le hizo el trabajo le echó algo. ¿Qué lleva? La representación del sacerdote que pida a Dios Padre que esa agua bendita limpie, purifique, ahuyente todo mal de esa casa donde es iglesia doméstica. ¿Dónde se habla de iglesia doméstica? Iglesia católica. Fui aprendiendo todo ese lenguaje allí. Yo dije: mi madre, esos sacerdotes tienen una facultad para vencer el mal enorme. Pero a mí no me importaba la iglesia católica. Yo quería profundizar más, aprender más. Y entonces se me ocurrió algo. Yo quería aprender más. Me estaba entrando plata. Entonces aprendí más. Pero en la medida que tú aprendes,
tú tienes que verte cara a cara con la Iglesia Católica. Porque de las cosas que a mí me tocaron hacer fue lo siguiente: renunciar al sacerdocio. Yo no creía en ellos, no los quería, no quería nada con ellos, pero me tocó hacer el acto de renuncia. Es una oración donde uno habla feo del sacerdote para aprender más y beneficiarse más del ocultismo. Hice la renuncia a la cruz. Se me pararon los pelos el día que hice la renuncia a la cruz, porque yo sabía qué significaba. Pero como el que está allá, miren, el que está metido en el ocultismo se siente condenado, no da un peso por sí mismo, se entrega a la pena. Ya estoy en esto, ya muero en esto, y es consciente que si se muere sin pedir perdón en una confesión en la iglesia, infierno. Es consciente. Yo era consciente. Yo me sentía malo. Uno se va llenando como de orgullo de pertenecer o haber pertenecido a esa bestia. Comencé a lavar casas. Mi hermano, no hay nada más fuerte para limpiar una casa que la bendición de un sacerdote con agua bendita. Ningún laico tiene la potestad de bendecir una casa. Lo aprendí allá. Y uno como laico a veces quiere hacer locuras. La tiene el sacerdote o el propietario de la casa. Según la convicción de la fe, puede esparcir agua sobre su casa, pedirle a Dios que como iglesia doméstica la mantenga firme. Entonces hice la renuncia a la cruz, al sacerdocio, pero llegó un momento más fuerte, que era renunciar a los utensilios sagrados. ¿Sabes de qué te estoy hablando, verdad? No. Los utensilios sagrados es todo lo que se utiliza en el altar del santo sacrificio. Y yo fui por primera vez a mi parroquia, San Carlos Borromeo, a la cual pertenezco todavía. Por primera vez piso ese templo. Iba a comenzar la Eucaristía el padre Juan Ávila. Yo llegué, me senté, hice el acto de renuncia. Nadie se dio cuenta, pero me quedó la espina. Si esos son los utensilios sagrados, ¿qué es lo sagrado? A mí no me importa, yo me voy. Pero llegó el momento en que yo tenía que renunciar a un tal Jesús de Eucaristía. Y yo voy. A mí no me importa, yo no quiero nada con la Iglesia Católica. Y fui. Era jueves. ¿Cómo es el jueves en la iglesia? Hora santa. ¿Cómo se pone el sacerdote? De rodillas. Ustedes conocen al Padre Juan. ¿Han visto sus horas santas? Son fuertes. Cuando yo llegué a la iglesia San Carlos Borromeo y fui a hacer el acto de renuncia al tal Jesús Eucaristía, y vi al Padre Juan de rodillas, orando con fervor, y todo el mundo de rodillas, alabándole, adorándole, yo dije: ¿qué será esa vaina blanquita que está metido en esa vaina de lata? Porque si el Padre que está ahí arrodillado y tiene cierta autoridad sobre el mal, está delante de él arrodillado, eso tiene que ser más fuerte que el sacerdote. Pero a mí no me importa, yo no quiero ser católico ni quiero ser nada. Yo voy a lo que voy. Y en el momento que fui a hacer el acto de renuncia, se me empelotó la lengua y me entró un fuego por los pies hasta la cabeza y me puse a llorar. No pude. Me fui para mi casa a llorar, a llorar y a llorar. Me sentía puerco, me sentía maldito. Ese día me di cuenta que la Iglesia Católica no es cualquier iglesia, que el sacerdote, aún en pecado, no es cualquier persona, que eso blanco que estaba metido en esa cosa de lata no era un signo.
Era una persona con la que yo me estrellé. Me fui para la casa, me sentía sucio, mal. Yo dije, yo no puedo continuar metido en esta vaina. Se está pudriendo mi alma, me estoy condenando. Yo reflexionaba, tal cual como voy para el infierno, donde está todo lo que aprendí en la Biblia, todo lo que me transmitió mi mamá, mi abuela. ¿Dónde está mi esperanza de la resurrección? ¿En qué me he convertido? Y comencé a reflexionar y dije, me toca hacerme católico. No quiero. Hubo un suceso que se me volvió a la cabeza. Recuerdo un día, ya conocía ciertas cosas de la Virgen María dentro del ocultismo. En el ocultismo le tienen miedo. Ningún demonio, ninguna infestación, ninguna manifestación diabólica de ningún grado soporta el nombre de la Santísima Virgen María. Ninguna. Ya lo sabía. Ya yo sabía que la iglesia celebraba no solamente el nombre de Jesús, sino el nombre de María. Ya lo sabía ya. Pero hubo un suceso que me dio vuelta en la cabeza. Allá se trabaja la manipulación de la voluntad. ¿Recuerdan el alma y la facultad del alma? Hay algo que tú y yo tenemos, que es la voluntad. La iglesia insiste en la oración, en la penitencia para fortalecerla. Y nosotros insistimos en ser flojos espiritualmente. Y una persona que es floja espiritualmente tiene la voluntad débil. Y una persona con voluntad débil está expuesta a peligros espirituales. Óigase bien, una persona floja espiritualmente está expuesta a peligros espirituales. Recuerdo en una ocasión, una señora llegó allá porque estaba enamorada de un señor y le dije, yo lo quiero para mí. Él está casado, pero yo lo quiero para mí. La vieja estaba buena. A mí se me fue el ojo cuando la vi. Yo decía, ese man sin que le hagan nada, se le va el ojo. Pero dame 100,000 barras y yo te lo hago. Yo hago que ese hombre se vaya detrás de ti. Él es casado y tiene 3 hijos, pero yo voy a hacer por 100,000 pesos, ya porque eres tú, que se vaya detrás de ti. Y tráeme 2 velones. Porque el ocultista le saca la plata al otro. Nunca pone el velón, tráeme 2. ¿Por qué? Porque tiene que ser un acto voluntario de que tú lleves velones a Satanás o a sus demonios para que le adores sin que te des cuenta. Y uno emocionado llega con sus velones, los más caros, para Satanás. Entonces, cuando comenzara el ritual de manipulación de la voluntad, que consiste en lo siguiente: hacer que esa persona que ama a su esposa, que razona, trabaja y vive por su esposa y el bienestar de su familia, yo ahora, con la invocación de un espíritu, haga que esa vieja que está bacana, buena, le comience a dar vuelta, le genere sentimientos de atracción, de tal modo que cuando la vea se vuelva loco y con cualquier roce del tacto caiga, y apenas pruebe algo se va. ¿Recuerdan que a uno aquí en la iglesia le enseñan que cuando hay tentaciones de pensamiento, uno no lo hace porque uno se cree el chacho? Pero yo aprendí que el que se persigna la frente cuando tiene un mal pensamiento, Satanás, usa pañalera, mi hermano. Satanás, cuando ve cruz, coge su pañalera. No hay lomotil que lo aguante, mi hermano. Le hablo en ese término porque es el término más real, mi hermano. Entonces, cuando comencé a hacer la manipulación de ese hombre para que pensara en esa vieja, no pude. El rito se hace 3 veces, más de 3 no se puede hacer. No pude. Y ahí ocurrió un suceso sobrenatural y no pude. Cuando voy donde fulana que me enseñó,
Le dije, fulana, me pasó esto y esto. Y me dice una frase que era la que me estaba dando vuelta. Seguramente esa persona hace el Santo Rosario. María. Descubrí ese día que la Virgen María no es cualquier mujer, tal cual como lo venía pensando en las Sagradas Escrituras, tal cual como lo estaba experimentando dentro del ocultismo. Y muchas veces me estrellé con personas que no pude hacerle nada, porque eran personas que hacían el Santo Rosario, o alguien los hace por ello, de tal modo que todas sus facultades mentales y espirituales están bañadas por la gracia de esa Santa Madre que protege. Y cuando un brujo te dice, lo que pasa es que tú tienes una luz que te cubre, tú piensas que es alguien que está muerto, un espíritu que te está dando vuelta. Es la luz de la Madre protegiendo a sus hijos. Puede que el bendita sea tu pureza te parezca algo bobo, pero tiene un efecto fuerte sobre tu cuerpo, alma y vida y corazón. Entonces yo dije, eso me daba vuelta. La Virgen María me torturaba por todos lados. Yo le esquivaba, no quería nada con ella, me daba miedo. Pero en esos momentos de reflexión que yo dejé de practicar muchas cosas, muchas. Podría contarlas algunas que le darían asco. Le contaría algunas que le dan asco. La gente va y consume cosas allá que le dan y no saben lo asqueroso que es. Solamente se ven cuando hay liberación que todo sale. Hierba, cucaracha y tú no te das cuenta. Orín de la persona que prepara cosas, popó. Y la gente se baña con eso para que le vaya bien. Porque es un repudio al templo del Espíritu Santo. Todo lleva cuanta porquería, hermano. Entonces, también se me vino una frase en la cabeza que me dijo ella. El día que tú quieras hablar, hablo en estos términos porque así fueron, salir de esta vaina y cortar de raíz, te tocará ir donde un sacerdote y un obispo que te absolverán tus pecados y tu alma de raíz. ¿Te dice algo sobre la confesión? Yo dije, tengo que hacerme católico para salir de esto, porque eso me estaba pasando factura. Ya no practicaba nada, la conciencia la tenía sucia, había dañado espiritualmente con la fe de muchos, y ahora de manera sobrenatural en la vida espiritual oculta también había dañado a muchos y a muchas. Ahora yo tenía que salir de esto, tengo que salir de esto. ¿Cómo me hago? Ya yo tenía, no quiero, me toca. Y es cuando tomé la decisión de llegar por primera vez al templo San Carlos Borromeo, 7 de la mañana, por primera vez una Eucaristía. Para los que creen que el Señor no habla en la Eucaristía. Llegué por primera vez y estaba el padre Juan Ávila dando la homilía en contra del ocultismo. Yo dije, se me nota. Parezco y soy. Me sentí dolido. La forma en cómo predica el padre Juan me trituró. Yo dije, yo tengo que salir de esto. Segundo domingo, voy y está predicando el texto de Isaías, donde dice que por muy oscuros, sucios que sean tus pecados, por muy rojos como el carmesí, yo lo haré blanco. Yo dije, Dios me está hablando. Él sabe que me siento sucio y quiere limpiarme. Tercer domingo, pero no pasaba de la homilía. Mi espíritu se atormentaba ante lo que estaba ocurriendo. Me salía, me fastidiaba, no lo soportaba. Tercer domingo, el padre Juan está prendido en la predicación, en su homilía, hablando del poder de la cruz, de que Él murió en la cruz con los brazos abiertos, su cuerpo llagado por ti.
Eso me resonó en el fondo cuando dijo por ti. Yo dije, me está hablando a mí. No importa el tipo de pecados, Él te espera. Eso resonaba en mi alma. Me puse a llorar y me salí. Yo dije, me habló Dios en la iglesia católica. Me voy a hacer católico. Eso fue el domingo. El lunes llegué al despacho. No sabía cómo. Me reventé a llorar delante del Padre. Me metió en su oficina. Le conté todo mi proceso, mis argumentos como testigo de Jehová. ¿Por qué no quería ser católico? Y me la arrodillé. Le pedí perdón por todos los pecados que había cometido en la doctrina anterior. Le confesé todos los pecados que había cometido y cómo había atacado a la iglesia católica. Y me dijo, no te puedo absolver porque no estaba bautizado. ¿Es la iglesia? Entonces tuve que someterme a un año de catequesis, tú a tú con el Padre Juan. Tuve que bajarme y escuchar sana doctrina. Y lloraba cuando el Padre Juan Ávila me abría las escrituras. Cuando me puso a leer el catecismo, yo lo sabía. ¿Por qué no lo hice? La culpa me mataba. Porque descubrí que yo allá como católico sufría, como testigo de Jehová sufría. La iglesia católica me llamaba, me esperaba y yo me rehusé. Y luego cuando veo el catecismo, yo esto es todo lo que creen en el ocultismo. ¿Por qué me rehusé? Me sometí a un año de catequesis para bautizarme en la iglesia católica. Tenía un pánico de hacerme la señal de la cruz porque sabía lo que era. Me bauticé el 24 de diciembre del 2008 en la parroquia San Carlos Borromeo. Les tengo que confesar, muchas veces prendí un cirio negro para que el Padre Juan se enfermara y el que se enfermara era yo. Eso nos debe decir bien claro que es un sacerdote. Y ni dolor de cabeza le daba. Yo era el que me enfermaba. Por eso amo a los sacerdotes. Tengamos cuidado con meternos con un sacerdote, aunque veamos cosas. Entonces, me bautizo el 24 de diciembre del 2008. Pero hubo un suceso que me ocurrió el 7 de diciembre. Tenía un ataque espiritual porque yo me le estaba escapando de las manos al maligno. Esa noche me vi cara a cara con situaciones horribles. Satanás te da, pero te cobra. Con Satanás no se mama gallo. Por mínimo que parezca, te va a cobrar. Esa noche experimenté su furia, su odio. Me gritaba cosas, porque el espiritista, el ocultista, llega a tener sensibilidad para escuchar lo que debe decirle al otro. Y cuando tú dejas de practicar, eso se vuelve contra ti y te resuena, maldito, mátate. Y hay gente que se mata. Yo estaba experimentando eso. Le doy gracias al Señor porque en ese proceso me acompañó el Padre Juan Ávila y un hermano que es mi padrino de bautismo que se llama Jorge Luis, alias el Gordo. Él es mi padrino, él es fraile. ¿Lo conocen? Él me hizo con el Padre Juan el proceso de liberación. Y les digo algo, cuando yo veía a Jorge Luis, se me paraban los pelos por la forma en que él vivía. Le tenía miedo. Y en el proceso de sanación y liberación, no soportaba cuando el Padre Juan me ponía el Santísimo. Jesús Eucaristía no es cualquier cosa. Uno tiene que esforzarse por vivir de tal manera unido al Señor. Satanás lo conoce, le tiene miedo.
Entonces, ese 7 de diciembre experimenté en esa batalla el auxilio por primera vez de la Santísima Virgen María. No sabía cómo orar porque nunca había sido católico, pero esa noche por primera vez, después de un año de catequesis, me hice 3 veces el signo poderoso de la cruz sobre mi cuerpo, sobre mi alma. Y esa noche experimenté de cerca lo que es la presencia de la Santísima Virgen María en defensa de alguien que busca a su hijo. Lloré amargamente después de ese suceso por lo indigno que soy. Me bautizaron el 24 de diciembre. No sabía por qué. Después entendí que al día siguiente se celebraba la encarnación. Después que me bauticé tuve dificultades terribles los primeros 2 años en la iglesia. Terrible. Les tengo que confesar que muchas veces quise salirme de la iglesia. Viví situaciones porque yo dije, me he rendido ante ti. De hecho, para entrar a la iglesia tuve que hacer un voto de obediencia delante del Padre Juan para someterme a lo que dijera la iglesia. Y hasta la actualidad estoy y trato de vivir según ese voto de la mano del Padre Juan. Pero los primeros 2 años fueron terribles. Terrible. Me volví irreconocible. De ser de 38 en pantalón y XL en camisa, quedé en 36. Y me quedaba grande. Perdón, en 28. Yo adelgacé. Pasé por las que tú no tienes idea, mi hermano. Y yo decía, ¿por qué ahora que me meto en la iglesia y me rindo, me tiene que pasar todo esto? Y lloraba. Le decía al Padre Juan, ¿por qué, Padre? ¿Por qué me he rendido ante la iglesia? ¿Por qué? No lo entendía. Detrás de todo sufrimiento, en el fondo está el rostro de Cristo. Lo aprendí en esas circunstancias. Me tuve que ver cara a cara con la soledad, cara a cara con el abandono, con el destrozar del corazón, con la miseria, con tener que dormir en un cartón. Me tuve que ver con todo eso. Sin embargo, yo dije, me he hecho católico en contra de mi voluntad, pero ya para qué. Me había enamorado de la iglesia, de Jesús Eucaristía, de la Santísima Virgen María, y ya quería predicar. En medio de esas circunstancias, Monseñor Rubén Salazar, por permiso y aprobación del Padre Juan, me aprueba para comenzar a predicar. Ese día lloré, indignamente me sentía. Y hace un mes, Monseñor Jaramillo me acaba de renovar el permiso para seguir haciendo lo que más me gusta, anunciar a Cristo Eucaristía, a la Santa Iglesia Católica, a la Santísima Virgen María. Se ha acabado el tiempo, pero quiero que te vayas meditando en qué es lo que comes, qué es lo que corre por tus venas. Sangre de Cristo, hermano. Y si alguno aquí comulga espiritualmente, trate de morirse ese día de amor por Él. Si aquí alguno vive una situación irregular, ame al Señor, ame a la Virgen María, ame la iglesia, ore por la iglesia, ame al sacerdote. No te sientas fuera de la iglesia. Como el suceso cuando los apóstoles estaban encerrados porque tenían miedo, el Señor, ¿qué hizo? Violó la ley de la naturaleza. La puerta estaba cerrada, pero ¿qué hizo el Señor? Entró. Cuando uno comulga espiritualmente,
el Señor también puede meterse, violar la ley de la naturaleza y meterse en el corazón que tanto lo añora. Te invito a cerrar los ojos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche mi alma, mi vida y mi corazón. Mírame con compasión. No me des, Madre mía, a morir sin la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El honor y la gloria al Señor. Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión. Te elevo